de eso se trata. Voy a hablar sobre la modelización hidráulica, ¿vale? De un paleolago en Marte, en particular del cráter Gusev, y hablaré un poco de lo que viene a ser la geomorfología del cráter y de cómo se relaciona con la hidráulica computacional. Y bueno, dentro de la Universidad de Oviedo. Entonces, este es mi primer año de investigación. El objetivo es modelizar cráter Gusev y en base a estos resultados, pues se seguirán los resultados con la modelización de cráter Jezero, etcétera, ¿vale? Entonces, para ubicarnos un poco, esto es una imagen del MOLA. El cráter Gusev se encuentra en el límite de Lysin Planitia, ¿vale? Y aquí vemos un poco mejor su ubicación. Ahí está señalado con las flechas. Entonces, ¿de qué se trata esta investigación? Se trata de, en base a toda la literatura y toda la investigación científica sobre la geomorfología del cráter, ¿vale? De cómo es el borde, de las terrazas fluviales, etcétera, de intentar reproducir cómo era la dinámica del flujo cuando hubo agua, ¿vale? Cuestión de hace, pues eso, 3.500 millones de años. Es importante entonces hacer una rigurosa recopilación de información, eso, de la geomorfología del cráter, de cómo pudieron ser esos procesos geológicos, fluviales, etcétera, ¿vale? Intentar hacer una idea de cómo sería el ciclo hidrológico si lo hubiese y luego volcar todo eso en la modelización. Esta recopilación nos hace llevar unas hipótesis de trabajo, llevarla al programa y para concluir que el programa ofrece buenos resultados, lo que tenemos que hacer es que los resultados del programa realmente tengan relación con las marcas de agua del cráter, que sería pues los benchmarking, ¿vale? Entonces, seguimos un poco. Aquí dos cartografías del cráter Gusev de Jezero que se han realizado pues, por la Universidad de Oviedo, ¿vale? Entonces, la gracia de esta investigación es eso. Aquí pongo algún extracto de algunos artículos de cómo mediante fórmulas empíricas pues se ha ido, por ejemplo, estudiando cuál sería el caudal que circulaba por el valle, que es el que vemos aquí, ¿vale? Este es el Madin Valleys, ¿vale? Entonces se notan unas terrazas, etcétera, y diversos autores pues han estimado que tenía que haber pues un cierto caudal que fluctuaría entre 2 o 7 millones de metros cúbicos por segundo, la rugosidad del lecho sería tanta, cual, ¿vale? Entonces todo eso se trata de modelizarlo. Se ha hecho alguna vez en artículos científicos, pero muy poco. Modelización ya sea unidimensional, bidimensional. Pero insisto, es algo que se ha hecho más bien en la Tierra y la gracia de esto es esta metodología aplicarla pues a lo que viene siendo Marte, ¿vale? Entonces, la elección de cráter Gusev es porque en su momento fue Spirit, ¿vale? Encontró unos ciertos sedimentos que eran angulosos, etcétera, y no estaban redondeados como cabría esperar pues de lo que viene a ser el transporte fluvial, ¿vale? No se encontró tal, entonces hubo como cierta confusión. Probablemente nosotros asociamos una hipótesis, es que los sedimentos que se encontraron pudieron haber sido transportados por un flujo hiperconcentrado de debris flow, ¿vale? Y que precisamente hay aquí con el puntero, esto es el delta que se formó, ¿vale? Donde encontramos todo eso. Entonces, una hipótesis que barajamos es que ese delta estuvo sumergido. Entonces, vamos a intentar conseguir unos calados que sumerjan todo ese delta. Y vamos a ver qué es lo que conseguimos, ¿vale? Entonces, esto ya sería un poco la base del programa. Tenemos el programa que se llama ECRAS, que es de aplicación aquí en la Tierra. Es un programa de mecánica de fluidos, ¿vale? En derivadas parciales. Entonces, tenemos unas condiciones de contorno. Viene por aquí el flujo, que serían una serie de hidrogramas. Lanzamos varias simulaciones y el flujo sale por ahí. Como condición también de contorno, queremos cubrir que el delta esté totalmente sumergido, ¿vale? Entonces, al final son las ecuaciones de Navier-Stokes en bidimensional de San Benan, ¿vale? Que sería todo esto. Pues calculando iterativamente para ver cómo se reproducía el flujo en el delta. Insisto, es muy importante saber las geomorfologías que encontramos aquí, si hay terrazas o no, si se tapan, etcétera, ¿vale? Entonces, esto sería un detalle ya de la malla de cálculo. La malla al final pues tiene cientos de miles de elementos y se resuelve iterativamente como en este tipo de programas. Hay que tener una serie de parámetros computacionales a tener en cuenta, ya sea número de iteraciones, tiempo de cálculo, etcétera, que eso ya entra dentro de la hidráulica computacional. Como condición de contorno le metemos hidrogramas, ¿vale? Que tengan relación con lo que se ha visto en bibliografía. Hemos dicho que precisamente en cráter Gusev estiman unos caudales que entraban entre 2 y 7 millones metros cúbicos segundo. Aquí tenemos un hidrograma con pico de 7 millones cúbicos segundo, ¿vale? Y después de hacer varias simulaciones, para que no diese inestabilidades, para que el resultado convergiese, etcétera. La simulación dura unos 6 meses, se calcula cada 5 minutos y bueno, son días y días simulando, ¿vale? Entonces al final obtenemos mapas de velocidades y calados
¿vale? Que ahora lo pongo aquí porque esto es un vídeo, le doy al play. Entonces, esto sería... Uy, no se ve. Sí. Si no lo puedo compartir. Sí. ¿Es esta? Sí. Vale, sí, correcto. Bueno, pues entonces vemos ahí cómo sería la distribución del flujo, ¿vale? Entrando por el valle y saliendo por ahí como condición de contorno. Entonces, distintas simulaciones nos van a dar distintos resultados. Esto se podría hacer un análisis mucho más profundo de cómo son los patrones de flujo, si hay unos canales principales o no, incluso la modelización de la turbulencia. Esto da mucho de sí, ¿vale? Pero lo que nos interesa en verdad no es tanto la distribución del patrón de velocidad, como es este caso, sino los calados, hasta dónde llegan y si tienen relación con la geomorfología encontrada. Entonces, si paso a la siguiente diapositiva y le damos al play, por favor. Vale, vale, esta es la de antes. Voy a pasar otra vez. Esta, vale. Esto ya sería mapa de calados, ¿vale? Entonces, eso estaría ya con el cráter lleno y, por ejemplo, si dejamos la simulación seguir, ¿cómo es el vacío del cráter? El vacío del cráter, pues como es natural, al final se quedan las zonas de deposición en las zonas más profundas. Esto sería interesante analizar si hay una correlación entre estas zonas pues, relícticas donde ha quedado agua, pues por ejemplo con minerales hidratados, etcétera, que se pudiese encontrar pues, de imágenes CRIM, imágenes hiperespectrales, ¿vale? Vale, entonces si seguimos, ¿vale? Ya está, ya no hay más vídeos, gracias. Vale, entonces al final pues tenemos, esto sería, la línea marrón sería por ejemplo una sección transversal del cráter, transversal y longitudinal, ¿vale? Entonces, varias simulaciones nos dan distintas láminas de agua. ¿Y cuál era la que a nosotros nos interesa? La de aquí arriba, ¿vale? Que es la de coronación del valle del delta de aquí. Entonces, al final hemos encontrado pues que precisamente una de las simulaciones que coronan el delta fluvial es la de 7 millones cúbicos segundo de caudal, ¿vale? Y una rugosidad en particular. Con lo cual tiene correlación con lo que encontramos en la literatura. Entonces, ya para concluir, pues pongo de manifiesto eso, que este tipo de trabajo se trata de realizar diversas simulaciones, se puede hacer de mucha naturaleza, bidimensional es mejor, ¿vale? Porque el cálculo es mejor, pero puede ser de manera estocástica, etcétera. En mi caso, pues yo realicé pues unas cuantas, tardaban días de simulación y se encontró pues que al final el caudal que entraba en el cráter y la rugosidad era acorde a los artículos científicos de hace pues, de 20 años, ¿vale? Pero, por ejemplo, el nivel de base que se establecía en el cráter, pues me salía 50 metros de diferencia, ¿vale? Entonces, al final, con esta metodología, pues se puede hacer mucho más, ¿vale? Interpretar que realmente, pues esas marcas de agua llegan o no. Entonces, nuestra conclusión es que la hipótesis de que el delta cubierto que explica que esos sedimentos eran angulados, etcétera, y no eran redondeados, sí que tienen correlación con el del llenado y con el que los caudales y la N de Manning que nos explicaba la literatura científica, ¿vale? Entonces, un poco sería eso. Entonces, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Hay tiempo para un par de preguntas? Es muy interesante, muchas gracias. ¿Este trabajo en Gusev os lo habéis planteado hacer algo parecido en Y0? Vale, la idea es eso, después de Cráter Gusev, ya pasar a Y0 y particularmente el objetivo era estar en Gusev porque como Spirit se fue y se había quedado un poco abandonado y era como el punto de mira está en Y0, pues dar un poco más de protagonismo a Gusev y luego pues incluso si los avances siguen bien, modelizar ya el transporte de sedimentos, etcétera, pues con lo del delta fluvial este de Y0 y tal. Y también queríamos estudiar el cráter Gale. Sí, una charla muy interesante. También una pregunta sobre las escalas de tiempo. Si con estas simulaciones podéis tener información sobre las escalas de tiempo necesarias a las que el cráter estaría inundado, si tenéis algo en esa dirección. Sí, eso es bastante interesante porque al final, igual, al final se ha hecho por iteración, o sea, simulaciones sucesivas. A lo mejor si dejabas el cráter simulando un mes, ves que no le daba tiempo a llenarse del todo. Entonces, he dejado caer entre medias que por lo menos se necesitan 6 meses para el llenado del cráter y de salida
y eso también es interesante de que un análisis más profundo nos hace caer en cuenta de que tienen que ser caudales grandes y que llenen el cráter de repente y luego suelten el caudal, que eso tiene más sentido que inundaciones de menor caudal sucesivamente. Pero si son inundaciones breves que van ocurriendo en el tiempo, en diferentes momentos, ¿eso da lugar a que se puedan formar esos minerales hidratados? Ya la parte mineralógica de si se puede dar lugar a esos minerales hidratados o no, ya no lo sé muy bien.